Saludos y lindo día. Bienvenidos al canal. Hoy te invito a compartir y suscribirte. No olvides hacerlo marcando la campanita. Cuando Jesús le dijo a sus seguidores las consecuencias de imitar sus pasos, les estaba informando la clase de disciplina y castigo al que se exponían. Él estaba señalando la forma de rechazo por etapas del sistema judío. En esta sociedad estaba muy claro lo que Nidui, Kerem y Shammata entrañaban y lo que cada una de ellas implicaba. En el texto de Mateo 18, 15 al 20, en la Biblia de Traducción del Nuevo Mundo, revisión del 2019, nos indica los pasos que Jesús dijo que eran necesarios para resolver las diferencias entre hermanos. Y en primer lugar, pues menciona que había que hablar a solas para hacer ver la falta al hermano y si el hermano no reaccionaba, entonces buscar uno o más testigos para que el asunto pudiera confirmarse con el testimonio de los testigos. Y si no los escuchaba, pues informarlo a la congregación y si ni siquiera la congregación escuchaba, entonces que viera a la persona de ahí en adelante como alguien de las naciones y un cobrador de impuestos. Ahora, ¿cómo se trataba a la gente de las naciones y a los recaudadores de impuestos en el tiempo de Jesús? Bueno, los judíos se relacionaban con los gentiles, que eran la gente de las naciones, en asuntos seglares, pero no había intimidad ni compañerismo tocante a la fe. En el tiempo de Jesús a estas personas se les trataba con desprecio. Por otro lado, los recaudadores de impuestos eran ceremonialmente inmundos y estaban excluidos en el trato normal entre los compatriotas porque ellos tenían una relación con los conquistadores del pueblo israelita y con otros publicanos y ese tipo de rechazo era de carácter ceremonial, de ritos y también social. En la página 53 del índice, Strong identifica los castigos y penalidades infringidos a los criminales. En esta tabla podemos ver quiénes eran los que se encargaban de llevar a cabo el castigo. Y era el Estado, la nación, profetas, testigos y soldados. Y las clases de castigo que eran los que se llevaban a cabo y se ejecutaban por órdenes de estos agentes. La Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová es una parte de la entidad jurídica conocida como Watchtower Bible and Tract Society, donde podemos ver aquí que la Watchtower Bible and Tract Society de Pensilvania pues corresponde a la matriz de dicha corporación y a su vez tiene diferentes ramificaciones. Aquí faltan algunas, como por ejemplo la de España y la de Australia. Vemos que estas entidades legales agrupan a todos estos sectores. Las congregaciones a su vez está compuesta por ancianos, siervos ministeriales, precursores, publicadores bautizados, publicadores no bautizados, mientras que los ancianos que sirven en la congregación está bajo coordinador del cuerpo de ancianos, el secretario, superintendente de servicio, los superintendentes de grupos, comité de servicio, conductor del estudio de la atalaya y coordinador de la reunión de vida y ministerio cristiano. El cuerpo gobernante es, corresponde a este consejo de administración y se utiliza para denominarlos indistintamente a ambos. Cuerpo gobernante es sinónimo del
consejos de administración. Y a su vez tienen a cargo pues las sucursales, lo que se conoce como los beteles, comités de sucursal, comité del país, comités de servicios, coordinadores, personal, publicaciones, enseñanza, redacción, comité de construcción, misioneros, representantes de la Central Mundial, circuitos y superintendentes de circuitos, escuelas bíblicas y la escuela de Galaad. Eso es en la actualidad, aunque hay algunos detalles que hacen falta más detalladamente, pero en el libro organizado podemos encontrar entre líneas todas estas funciones que lleva a cabo el Consejo de Administración, alias Cuerpo Gobernante. Utilizando el texto bíblico en Mateo 18, 15, 19, la organización Watchtower Bible Tract Society justifica su trato a los expulsados dando mayor peso al segmento que dice que la persona sea exactamente como hombre de las naciones y como recaudador de impuestos. Ya vimos en la primera parte el trato dado a ambos grupos, tanto a los gentiles como a los recaudadores de impuestos en el tiempo de Cristo. Este trato variaba de acuerdo a la época que se hiciera alusión. Dependiendo de la época, los gentiles eran vistos de un modo y los recaudadores de impuestos también. Por ejemplo, en la época patriarcal, los extranjeros eran tratados con consideración y respeto, ya que la ley mosaica así lo estipula en la Torá. Y esto se muestra en Éxodo 23:9. Los recaudadores, por otra parte, eran valorados positivamente, ya que su trabajo en la sociedad judía era que servían a un interés público y tenían subordinados para dividir la zona del territorio en partes más pequeñas. Se ve luego en el post-exilio, cuando el pueblo judío viene de la salida de Babilonia, se ve con desdén entonces a los extranjeros y se limita el trato con ellos. No eran bien vistos los recaudadores de impuestos porque ellos tenían trato y relación personal con oficiales de las potencias extranjeras que tenían bajo dominio al pueblo judío. En el tiempo de Jesús, los gentiles ya vemos que se ve con rechazo, se tratan con rechazo e indolencia. No podían tener ningún tipo de trato social, ni podían ir a su casa ni comer juntos. Mientras que los recaudadores de impuestos en el tiempo de Jesús se consideraban lo peor de la sociedad y se les rechazaba totalmente. El trato se circunscribía a gestiones puramente oficiales y se les aplicaba ostracismo espiritual y social. Ahora, ¿cómo trata la Watchtower a los transgresores dentro de la organización y de la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová? Pues de acuerdo a las instrucciones que los ancianos tienen que seguir sobre los pecados que requieren su atención, estos están delineados en este libro conocido como Pastoreo en el Rebaño de Dios. Y ahí están estipulados todos los incisos en los cuales ellos deben trabajar la falta o pecado y aplicar entonces los tres conceptos que estamos estudiando, que son Nidui, Kerem y Shamata. Tenemos aquí el capítulo 14 del libro organizado para hacer la voluntad de Jehová, donde se presenta la disciplina aplicada en la congregación. Es este libro que vemos aquí. Esta es la portada. Las ofensas menores las tratan aplicando Mateo 5, 23 al 24, lo cual dice que ese texto que si la persona pues va a llevar una ofrenda, la deje, si se acuerda de que si su hermano tiene algo contra él, pues deje su ofrenda delante del altar y que se reconcilie primero con su hermano y entonces regrese para ofrecer la ofrenda. Vemos aquí que en este caso la persona ofendida y el ofensor trabajan individualmente la solución de la ofensa y es algo
que se destila a través de la lectura del texto y es algo consecuente respecto a la fase inicial de Nidui. De no llegar a un acuerdo pasan a la intervención de terceros, o sea, los ancianos. Recibe la persona una amonestación inicial y de no responder favorablemente, pues se aplica Nidui dando un discurso de advertencia al colectivo, o sea, a la congregación. Y de esta manera se prepara la congregación para que aquellos que conocen de antemano la situación apliquen rechazo social al implicado y pueden encontrar esto en la página 135 del libro organizado. Si a pesar de recibir trato como señalado no reacciona, entonces los ancianos convocan un comité judicial para censurar o expulsar al implicado. Ya en esta fase es que se pasa a querem o chamata, dependiendo pues de la gravedad del pecado o de la falta. Cabe recalcar que esta versión que se está utilizando es la versión del 2015, sí, porque hay otra más reciente, pero la que se está utilizando es la del 2015. Siguiendo las directrices del libro Pastores en el Rebaño de Dios, los ancianos entonces llevan a cabo la censura y el comité judicial, compuesto por 3 ancianos o más, a puerta cerrada llevan a cabo un interrogatorio intenso y la persona está sujeta a la disciplina que le imponga el comité. En ocasiones, esto se anuncia a la congregación de que la persona está censurada. Hay otras en que no se anuncia, pero la persona pues no puede hablarle a otros, tiene que sentarse aparte y ahí entonces está bajo sujeción a ese ostracismo impuesto a causa de este tipo de disciplina aplicable a querer o, si no, pues posteriormente chamata. Ya aquí querem es aplicado con todo rigor, pero lo subyacente es que esta persona que se ha dedicado a Jehová como cosa sagrada, o sea, cuando se bautiza, pues ya está apartado para un servicio sagrado, pues ya no es redimible, lo cual hace académico una exhortación. La persona tiene entonces que demostrar arrepentimiento y sujeción para demostrar interés. Entonces la persona si realmente quiere someterse a ese tipo de disciplina, pues somete una solicitud de apelación. Y vamos a ver cómo es que esto se lleva a cabo. En esta fase equivalente a querem, interviene un tercero que es el superintendente de circuito y escoge a los ancianos para que formen el comité de apelación. Y en 7 días no se anuncia a la congregación el anuncio de expulsión. El interpelado, la persona bajo disciplina, se vuelve invisible porque no puede participar de actividad alguna en la congregación, no puede hablarle a las personas que están allí, no puede, tiene que levantarse antes de que se haga la oración, tiene que irse. Así que si no se presenta a la persona a la audiencia, automáticamente es expulsado. Y esto vemos página 140-141 del libro organizado. Y aquí vemos aplicación de querem al nivel máximo. ¿Cómo es el equivalente de chamata en la congregación de los testigos de Jehová? Si una persona renuncia a la organización de los testigos de Jehová, es considerado por todos los que en ella quedan como alguien que ha renunciado a ser cristiano. Para los miembros de este colectivo, una renuncia a su denominación religiosa es lo mismo que renunciar a ser cristiano. Por ende, a ellos se adjudican la titularidad de autoridad de Cristo. Juan 5:24.
Y esto vemos el procedimiento en la página 142. La persona que renuncia está en igualdad de condición a una persona que es expulsada y sometida a disciplina chamata. La expulsión es el equivalente al chamata de la antigüedad. Cuando se hace el anuncio, fulano o fulana ya no es testigo de Jehová. Con estas breves palabras, los miembros de la congregación están bajo órdenes de que ya no pueden tener ningún tipo de relación con el expulsado. Y esto está en la página 141 del libro organizado. La persona que voluntariamente se desasocia pasa a ser a alguien en igual categoría de un expulsado. Se le aplica chamata indiscriminadamente, independientemente de su inocencia respecto a las causales de expulsión. Se le considera no redimible. El chamata de la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová en la actualidad produce consecuencias nefastas para quienes están adentro tanto como los que salen de esta organización. Los que quedan adentro no pueden dirigirse de modo alguno hacia un familiar expulsado o desasociado. La persona queda muerta en vida y todo por una mala aplicación de las palabras de Jesucristo en Mateo 18, 15 al 20. Pero examinemos y analicemos las palabras de Jesús en el Evangelio según Mateo. Vamos a ver qué dice el Rey. Cuando leemos el Evangelio según Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 20, vemos nuevamente los pasos que él indica que se deben seguir. Y el número 1 es hablar a solas con el imputado. El segundo paso es hablar a la persona con uno o más testigos. El tercer paso es informarlo a la congregación. El cuarto paso, aquí es que vemos ya el sentido, donde Jesús dice, considéralo tú como individuo, considéralo como alguien de las naciones y un cobrador de impuestos. Es interesante notar que luego de llevar a la congregación el asunto, la acción posterior es para la persona injuriada en el caso. No se incluye en las palabras de Jesús a un colectivo, a la congregación entera o ancianos o terceros. Jesús claramente habla en segunda persona singular. Considéralo. No hay lenguaje inclusivo en colectivo o grupo. No dice considérenlo para darle un trato igual como grupo hacia el individuo. Luego le habla a los presentes en plural, pero respecto a este asunto específicamente lo hace en singular. El punto envuelto aquí, a fin de cuentas, es a quién le hacemos caso. A las palabras del rey o a la interpretación de un supuesto esclavo. Como hemos visto a través de este estudio, a los recaudadores de impuestos se consideraban inmundos ceremonialmente y excluidos del trato normal entre sus compatriotas por la relación que tenían con los publicanos y conquistadores. El tipo de rechazo es de carácter social, ceremonial y de rito. En el Nuevo Testamento, Cristo deroga esta práctica porque su muerte hace entrar en vigor su ley que está basada en el amor e insta a amar a los enemigos, Mateo capítulo 5, versículos 38 al 48. El cumplimiento de la ley, Mateo capítulo 7, versículo 12. El mayor mandamiento o los mayores mandamientos, Mateo 22, 36 al 48. El trato que Jesús dio tanto a gentiles como recaudadores era diametralmente opuesto al que se daba en la época a estos sectores de la sociedad. Curó al criado de un militar romano, Lucas 7, 6, 10. Reclutó a recaudadores de impuestos, Mateo 9, 9, Marcos 2, 14 al 15. Sanó a 10 leprosos y el agradecido
era un extranjero, sí, porque el único que volvió para atrás a dar las gracias fue un extranjero, que Jesús mismo hasta se asombró cuando lo vio. Y esto está en Lucas 17:18. Se quedó en casa del jefe de los publicanos. Esto está en Lucas 19:5. Curó a la hija de una cananea. Mateo 15:28. Consideró públicamente a una mujer. Marcos 14:9. Y hay texto tras texto bíblico que ilustran cuál era la posición de Jesús respecto a estos grupos. Tenemos nuevamente la línea de tiempo donde vemos al final todas las revistas a partir del 1963, donde la Watchtower interpreta y reinterpreta el trato a los expulsados. En todas estas revistas vamos a ver diferentes posiciones que asume la organización Watchtower Bible and Tract Society respecto a este tema. Es como cuando se está aprendiendo a manejar un carro estándar, de transmisión estándar. Cuando se le da gasolina, se saca el cloche y no se hace coordinadamente, provocan un mini whiplash, o sea, un empujón que hace que la persona vaya para adelante y para atrás. Pues asimismo se parece ese whiplash de la organización Watchtower a este cambio que ha hecho sobre el trato de los expulsados, y eso ha tenido consecuencias a través del tiempo. Estos cambios han tenido consecuencias en las vidas de las personas, porque aquí eso es lo que se está tratando, vidas de personas.